Muy bien, mis hermanos, muy buenas tardes. Ese día he intitulado a mi mensaje La hipocresía y la mentira contra la verdad y la honestidad. La hipocresía y la mentira contra la verdad y la honestidad. Los 5 largos días que el apóstol Pablo pasó en el pretorio de Herodes, esperando la comparecencia de sus acusadores, fueron difíciles. Pero finalmente se presentó el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos de Israel y un orador llamado Tértulo. La hipocresía y la mentira con que estos hombres actuaron fue verdaderamente vergonzosa. Y ante tal realidad, Ananías desmereció el ser llamado sumo sacerdote o príncipe del pueblo de Dios. Qué triste, hermanos. Pero Ananías y aquellos judíos que lo acompañaron, y Tértulo, que era el orador ahí, era el que llevaba la palabra de ellos allá al gobernador Félix. Hermanos, eran muy hipócritas y eran personas mentirosas, hermanos. Y qué triste, porque eran los líderes del pueblo, hermanos, los líderes espirituales. La hipocresía y la mentira de los judíos fue expresada por Tértulo precisamente. Primero, Tértulo, para acusar al apóstol Pablo, aduló con astucia e hipocresía al gobernador Félix, tratando de conseguir su favor. Fíjense, en el versículo 1 al 4 de Hechos 24, dice así: 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. O sea que llegó alabando al gobernador Félix, hermanos, hablando de las cosas buenas que él hacía y que era un gran gobernante, ¿verdad? Pero estaba adulando solamente, estaba usando ese método para tratar de que el gobernador hiciera lo que ellos querían. Enseguida arremetió contra el apóstol Pablo, recurriendo a la más sucia mentira. Fíjense, versículo 5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Hermanos, fíjense nada más.
El apóstol Pablo era un siervo de Dios, hermanos. Era un predicador del evangelio, un plantador de iglesias, que había ido por todo el imperio, hermanos, predicando la palabra de Dios, predicando el arrepentimiento del pecado, la salvación que Cristo Jesús ofrece, hermanos. ¿Y cuál fue el pago de eso? Esas acusaciones, que era una plaga, que era un hombre cabecilla de una organización ahí subversiva. Y lo puso, hermanos, muy en mal en frente del gobernador, ¿verdad? Y acusó también al tribuno Lisias, que es el que lo había sacado del medio de ellos, porque lo estaban linchando, lo querían matar. Y Lisias entró y se los arrebató por medio de su tropa, ¿verdad? Pero lo más triste, mis hermanos, fue que los judíos presentes, incluyendo al sumo sacerdote Ananías, confirmaron también las mentiras de Tértulo. Fíjense, versículo 9. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Fue una verdadera tragedia que un siervo de Dios de tal investidura se prestara a tan sucia actitud, dejando ver el estado de corrupción en que había caído. Esto nos muestra que aún los más altos líderes religiosos pueden hacerse corruptos cuando dejan de servir honestamente a Dios. Qué triste, pero puede pasar. Aún el día de hoy, hermanos, puede pasar. Para defenderse, el apóstol Pablo apeló a la verdad y a la honestidad. Por eso se llama la hipocresía y la mentira contra la honestidad y la verdad. El apóstol Pablo narró con veracidad lo acontecido. Versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Yo no soy ningún subversivo. Yo no soy ninguna persona que anda amotinando a la gente. No pueden probar lo que te están diciendo, dijo el apóstol Pablo. Explicó al gobernador su limpio proceder y su respeto por lo enseñado en la palabra de Dios. Hermanos, él siempre tuvo un limpio proceder, él siempre respetó la Biblia, la palabra de Dios. Y se lo hizo saber al gobernador, versículo 14 al 16. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Señaló también, hermanos, el apóstol Pablo con verdad y honestidad que todo lo acontecido había sido causado por los judíos de Asia Menor.
¿Se acuerdan que él estaba en el templo, hermanos, adorando al Señor? Pero llegaron unos judíos del Asia Menor que lo habían conocido allá y lo vieron en el templo y sintieron unos celos, un odio, y inmediatamente fueron y amotinaron. Ellos sí amotinaron a la gente en contra del apóstol Pablo. Él lo narra así, versículo 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan, estos mismos se hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Así que, hermanos, él estaba limpio de toda pena, de toda culpa, hermanos, y él presentó su defensa claramente ante el gobernador. Pero, hermanos, Félix el gobernador también resultó ser corrupto, hermanos. No solamente el sumo sacerdote y los ancianos que lo acompañaban con Tértulo eran corruptos, también el gobernador era corrupto. Y ante tal circunstancia, qué difícil era para el apóstol Pablo, hermanos. Al principio, aparentemente el gobernador Félix, conociendo algo del evangelio, estaba del lado del apóstol Pablo y dio largas a los judíos que lo acusaban. Además, ordenó que se le dieran al apóstol Pablo ciertas libertades, entre las cuales estaba que pudiera ser visitado. Qué hermoso, ¿verdad? Porque se acuerdan que ya se había despedido de los hermanos de Cesarea y allí tuvo la oportunidad de ser visitado. Uno de ellos era Cornelio, ¿se acuerdan? Y todas sus amistades que también pertenecían al ejército. Así que pudo ser visitado y tuvo algunas libertades. Entonces aparentemente estaba del lado de él el gobernador. Dice el versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Después, mis hermanos, el gobernador y su esposa mostraron interés por saber más acerca de la fe en el Señor Jesucristo. Pero al escuchar sobre la justicia de Dios, el dominio propio que necesitamos ejercer los cristianos y el juicio venidero, Félix se espantó y no quiso escuchar más. O sea, llamó a Pablo y le dijo, a ver, háblame de lo que tú predicas. Y Pablo le empezó a hablar del evangelio. Pero cuando le habló de que un día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios, hermanos, Félix se espantó y dice, ya no quiero oír eso. Se espantó, hermanos. Fíjense, eso lo dice en el versículo 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tengo oportunidad te llamaré. Los hombres, hermanos, cuando uno les habla de las cosas
venideras, hermanos, a veces se espantan, ¿verdad? Porque saben que no están bien, hermanos, ¿verdad? Porque saben que no están listos para enfrentar el juicio de Dios, ¿verdad? Y Félix no era la excepción. Él se espantó y entonces le dijo a Pablo: no, en otra ocasión me sigues diciendo, ¿verdad? Pero lo que en realidad buscaba el gobernador, hermanos, no era que quería saber más del evangelio. Era que el apóstol Pablo le diera dinero para que lo liberara. Por eso lo llamaba, porque él quería que el apóstol Pablo le ofreciera dinero para ser liberado. Y no lográndolo, al terminar su periodo de gobierno de 2 años, después quiso quedar bien con los judíos y dejó a Pablo en la cárcel y bajo la autoridad del nuevo gobernador Porcio Festo. Así que el gobernador, hermanos, estuvo escuchando al apóstol Pablo para ver si le decía: ¿sabes qué? Te voy a dar una cantidad de dinero para que me sueltes. Ahí vemos su corrupción de él también, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nunca le ofreció ningún centavo. Así que pasaron 2 años todavía. Imagínense el sufrimiento del siervo de Dios. Hasta que terminó el periodo de gobierno de Félix y se fue. Llegó el nuevo gobernador Porcio Festo y Pablo se quedó ahí en la cárcel, hermano. Esperaba también con esto, dice la Biblia en el 26, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Qué historia tan interesante, hermanos. Qué historia tan interesante. Porque ahí podemos ver, hermanos, cómo los inconversos pueden llegar a odiar a un cristiano. Y cómo pueden cometer tantas injusticias contra un siervo de Dios. Y no solamente contra los siervos, contra cualquier cristiano. Muchas veces en este mundo la verdad y la honestidad sucumbirán ante la hipocresía y la mentira. Y para muestra está el fin que tuvo en este mundo nuestro Señor Jesucristo, siendo el más honesto y veraz de todos los hombres, y que fue víctima de los hombres más hipócritas y mentirosos, quienes con gran crueldad le castigaron y finalmente lo mataron. Sin embargo, un día la verdad y la honestidad triunfarán sobre la hipocresía y la mentira. Y nuestro Dios dará un pago justo a todos los que abusaron de sus siervos. Muchas veces nos preguntamos por qué los justos tienen que sufrir y por qué los corruptos y pecadores la pasan tan bien. Dios tiene un plan maravilloso que ahora no comprendemos completamente, pero un día todo se aclarará y la justicia de Dios prevalecerá. Hermanos, si tú estás siendo víctima de una injusticia en tu trabajo, en tu vecindario, con tu familia, con tus conocidos, y lo estás haciendo como cristiano, como un hombre fiel a Dios, como una mujer fiel a Dios, no te preocupes. Sufre con paciencia y siempre reacciona
como un cristiano debe reaccionar, con todo el amor. Dice la Biblia que no demos mal por mal. Al contrario, aquel que te injuria, aquel que te ofenda, aquel que te haga mal, tú trátalo bien. Trátalo bien. Y como dice la Biblia, deja a mí la venganza, dice el Señor. No te vengues tú, déjame a mí la venganza. Y tú hazle bien a la persona que te hace daño. Eso es lo que un verdadero cristiano debe hacer, hermanos. Y fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, se defendió, sí, con la verdad, con la honestidad. Pero eso no le valió. Porque, hermanos, él siguió sufriendo. Y siguió sufriendo. Y siguió sufriendo. Dejando su causa al que todo lo juzga, al que todo lo sabe, que es nuestro Dios. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias. Amén.